Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, para los que por primera vez me ven, mi nombre es Nora Díaz. Soy terapeuta en Nueva Medicina Germánica eh, y hoy vamos a hacer un video especial y a pedido de ustedes y a pedido de las circunstancias también. Y bueno, ante todo preguntarles cómo andan. ¿Cómo andan con esta lógica ilógica que estamos viviendo y con tanta incoherencia, ¿no? Entre tanta incoherencia quiero, a los que ya conocen un poquito de este tema y se han adentrado en, en esta ciencia del doctor Hammer, eh, basada en la lógica biológica únicamente. La biología no trabaja al azar, la biología tiene una lógica y tiene sus leyes. Entonces, acá les dejo una preguntita, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo y saben que tengo que tener mucho cuidado con las palabras que uso porque son súper sensibles las plataformas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de vías respiratorias, ¿no es cierto? Entonces yo en mi codo, hola, ¿cómo andás, codito? ¿Tiene lógica? Hola, ¿cómo estás, puñito? Ay, me pica la nariz, vías respiratorias. ¿Qué lógica tiene esto? Para mí ninguna. Bueno, ahí se los dejo. Bueno, hoy quiero hablar de un tema especial porque como resulta que entre la sintomatología han agregado cualquier manifestación alérgica respiratoria, mocos, tornudos, eh, al principio era tos seca y ahora también la tos con catarro, con expectoraciones. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy, muy común y cumpliendo otra vez, ¿no? Con las premisas del doctor Hammer. Esto tiene que ser para todos. Hay un gran interés que no llegue, por supuesto, pero esto tiene que ser conocimiento abierto para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de las alergias precisamente y vamos a desmontar este gran fraude del alergeno. O sea, esto que nos han hecho creer de que determinadas cosas, elementos, sustancias, alimentos, en determinadas personas producen alergia y en otras no. Bueno, tenemos que tener en cuenta y recordar siempre que lo primero que nosotros no podemos evitar es el choque biológico o el shock biológico. Nadie puede evitarlo. Es decir, si yo te pregunto a vos, eh, ¿podés evitar que haya un temblor en la tierra y se te derrumbe tu casa? ¿Lo podés evitar? No. Si vivís en zona marítima, ¿podés evitar que venga una gran tormenta, un maremoto y arrastre tu propiedad con todas tus pertenencias? ¿Podés evitarlo eso? ¿Podés hacer medicina preventiva con respecto a eso? ¿Podés tomar vitaminas para que no te afecte? Si estás en pareja y súper enamorado, enamorada, y tu pareja hoy viene y te dice, mira, me enamoré de alguien, así que voy a preparar la valija y me voy de casa. Como dicen, ¿no? La frase, fue lindo mientras duró. ¿Podés evitarlo? ¿Podés prevenirlo? ¿Podés tomar algún medicamento o hacer algún tipo de dieta alcalina para evitar ese shock biológico? ¿Podés fortalecerte de alguna manera externa frente a la pérdida de un ser querido? ¿Una muerte? ¿Podés? ¿Podés? Bueno, de ninguna manera, ¿no es cierto?
Y el choque biológico, como sabemos, siempre implica, o sea, actúa de forma triangular, implica 3 puntos. Primero, impacta en la psiquis, de ahí la vivencia de la persona, la emoción. Después al cerebro como órgano, y de ahí va a ir a un órgano o a un tejido, dependiendo eso que llamamos cerebro órgano, va a ser el lugar donde se va a desencadenar el síntoma, teniendo en cuenta, gracias al mapeo cerebral que dejó el Dr. Hammer, que todos los focos neuronales que son los responsables del funcionamiento de tejidos y órganos están en el cerebro. Eso es lo que se llama el relé, la conexión cerebro-órgano. Y vamos entonces al tema alergias. Y acá leo. Dice la medicina oficial que la alergia es una reacción exagerada a una sustancia, es una hipersensibilidad. Entonces otra vez, la culpa la tiene la sustancia, la tintura de pelo, el chocolate, las frutillas, el polen, los ácaros, son los culpables de la reacción de nuestro organismo, según el relato oficial. La alergia puede presentarse o evidenciarse de diferentes maneras, pero esencialmente, ¿dónde? En todo lo que tiene que ver con tejido ectodérmico. Estamos hablando de la cuarta capa embrionaria, como por ejemplo la epidermis, que es nuestra primera capita de piel, y las mucosas, sí, mucosas de la tráquea, de los bronquios, mucosas nasales. Dicen entonces que la alergia se manifiesta con la presencia del alergeno, o sea, la sustancia externa, pero en realidad no proviene del alergeno. La causa real de una alergia tiene un nombre, que es conflicto de separación, con una tonalidad en recuerdo de algo, de alguien, de un lugar, de una forma de vida. Es decir, cuando nosotros hablamos de conflicto de separación, estamos hablando de no quiero o no puedo separarme de, o quiero separarme de. ¿Se entiende? Entonces, la medicina conoce bien la sucesión de fenómenos biológicos que se manifiestan en las alergias, que puede ser picazón, pruritos, flictenas, que son unas ampollitas que aparecen en la piel, enrojecimiento, en la sangre aparece un aumento de los eosinófilos, una desgranulación de los basófilos, perdón, y una reacción de las células T o los linfocitos T. En realidad la alergia lo que está representando, y después les va a cerrar bien al final del videito, porque voy a darles varios ejemplos, incluso mis propias vivencias, representa la pérdida de contacto de piel a piel, de epidermis a epidermis, incluyendo también las mucosas de las vías aéreas. Entonces, esto se puede referir a la separación de una persona, a la separación con respecto a un animal, de un lugar, porque una alergia de pronto puede aparecer luego de una mudanza, de un objeto querido en especial, de un tipo de estilo de vida que de pronto dejamos de tener. Entonces, lo que va a programar la respuesta biológica, la respuesta de nuestro cuerpo,
no es el objeto de la separación, sino nuestra vivencia, nuestra emoción, esa emoción que apareció cuando ese choque biológico impactó en nuestra psiquis, como por ejemplo, me siento separada de o quiero separarme de. Como les decía, afecta el tejido ectodérmico. ¿Y dónde está el foco de control del tejido ectodérmico? Está en un área de la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, porque se refiere a una relación, se refiere a nuestra comunicación con lo que está afuera, nuestra comunicación con el mundo exterior. Si se trata de una separación simple y pura, solo se va a ver afectada la piel, la epidermis. Cuando la separación está acompañada de miedo, se va a afectar la tráquea. Si se trata de una separación asociada a una sospecha, estas frases que comúnmente decimos, esto me huele feo, o esto me huele raro, o esto me huele mal, entonces se va a manifestar a nivel del sinus, de la nariz, de ahí la palabra sinusitis, ¿no es cierto? Si está asociada a algo, a una situación o persona que nos resulta difícil de digerir, va a afectar el tubo digestivo. Si está asociada a la vista, porque no veo más o porque no te quiero ver más, va a afectar a los ojos, obviamente. Entonces, como sabemos que toda síntoma, toda enfermedad tiene una fase activa y una fase de reparación. En fase activa, ¿qué pasa? Tejido ectodérmico. La epidermis y las mucosas primero se ulceran. Entonces, ¿qué va a aparecer en ese momento? Una tos seca, una crisis de estornudos, seguramente. Pero una vez que el conflicto se resuelve, se resuelve a nivel biológico, en fase de reparación, la alergia va a aparecer como un edema local, como exantemas, que son manifestaciones en la piel, como eczemas, como una traqueitis, una inflamación de la tráquea, o como una sinusitis. Entonces, acá tenemos que concluir para cerrar el concepto. La alergia es la fase de reparación de un conflicto de separación. Miren, en mi vida yo me decían, sos muy alérgica. Primero en la infancia tenía alergias que se manifestaban a nivel respiratorio. Yo era una nena muy flaca. Bueno, había por supuesto circunstancias en la vida familiar que me afectaron, produciéndome un shock biológico. Entonces, ¿qué apareció? Empezaron a aparecer la tos, pero era una tos picazón de garganta constante. Bueno, por supuesto, con la consulta con el médico y en ese momento que se hacía uso y abuso de los corticoides, entonces la medicación fue corticoide, que de pronto, de ser una nena sumamente delgada, no solo la tos no se me pasó, sino que pasé a convertirme en un huevito Kinder cuando tenía 8, 9 años, lo que también me generó un conflicto de silueta porque me sentía horrible, porque era una gordita panzona, totalmente edematizada, producto de haberle metido tanto corticoide a mi cuerpo. También tuve situaciones alérgicas a nivel piel, por lo que me decían en su momento que yo tenía alergia al sol. Claro, viste que te recomiendan después los bloqueadores solares. Bueno, los bloqueadores bloquean,
Y después, a modo informativo, los invito a que empiecen a leer los prospectos de estos llamados bloqueadores solares para que vean lo que contienen, que es mucho más malo que bueno. Hasta en un momento una dermatóloga me llegó, bueno, cremas con corticoides y demás, bloqueadores solares, hasta que en un momento una dermatóloga me llegó a decir que yo era alérgica a mi propia transpiración. Imagínense ustedes, ¿se dan cuenta cómo hacen agua por todos lados? Porque una vez que yo comprendí, muchos años después, comprendí y tomé cabal conciencia a qué obedecía esto, ¿sí? A cuál era el conflicto de separación. Puedo tomar sol tranquilamente y broncearme y disfrutarlo y no tener ningún tipo de manifestación. Para que les cierre un poquito más, y no quiero agotarlos en el tema, les voy a contar un par de ejemplos para que entiendan esto de manera un poquito más profunda. Hay un caso, yo tuve un caso de una señora que estaba sentada en su sillón mirando televisión y comiendo frutillas con crema, disfrutándose un platito de frutillas con crema. En medio de esto, en un momento le suena el timbre. Ella vivía en un departamento, en un piso alto, no me acuerdo, piso 5, piso 7. En un momento le suena el timbre y era el encargado del edificio para decirle: mire señora, su perrito, ella tenía un perrito Yorkshire, esos chiquititos, se cayó del balcón y está muerto en la vereda. Bueno, pasa un tiempo, unas semanas, un mes, mientras ella estaba, por supuesto, transitando el duelo de la pérdida de su mascota, que va a visitar a una amiga. Y la amiga le convida con unas frutillas. Cuestiones que la señora terminó en la sala de guardia con un Decadrón inyectable. Sí, entonces, ¿se entiende de qué estamos hablando? Nuestro cerebro tiene que seleccionar en todo ese escenario donde ocurre el choque biológico o el bioshock, tiene que seleccionar un elemento que esté presente en esa escena. ¿Y qué fue lo que eligió el cerebro? Eligió las frutillas. ¿Son las frutillas las causantes de la alergia? No. La causa de la alergia era el conflicto de separación con su mascota. Al aparecer nuevamente las frutillas en escena, el cerebro lo único que hace es rememorar esa situación, recordarnos esa situación que aún sigue estando como un conflicto activo, o que se activa, mejor dicho, cuando aparece el alergeno. Ahora les voy a contar otro caso. Este caso es maravilloso. Atiendo a un chico de 28 años que presentaba manifestaciones alérgicas en la piel, una eczema en la cara interna de los brazos, esporádicamente, y también un eczema en la cabeza. Muy bien. Resulta que este nene, no me traje un vasito de agua, pero bueno, no importa, acá seguimos, estamos bien. Bueno, resulta que este nene tenía como mascota un gato, un gatito. ¿Qué es lo que sucede con él? A su mamá se lo regalan y a su mamá no le gustaban nada los gatos. No quería tener mascotas, por lo que decide: vamos a sacar al gato de casa
y vamos a mandarlo con la abuela. La abuela vivía en una zona de quintas. Vamos a mandarlo con la abuela. Inmediatamente, porque la consulta es así, porque en una consulta nosotros tenemos que ser detectives e ir indagando en diferentes situaciones de vida. Bueno, inmediatamente que el nene separado del gato, le aparece una eczema enorme en la cara interna de los brazos, ¿no? ¿Con qué abrazamos? Con los brazos. ¿Y con qué abrazamos? Con la cara interna de los brazos. Bueno, muy bien. Cuando lo llevan al médico, ¿cuál fue la respuesta del médico? Ah, no, pero este nene, porque se les pregunta qué comió, qué tipo de jabón usan, qué esto, qué el otro. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces la respuesta del médico es, no, señora, usted hizo muy bien en sacar el gato de su casa porque este nene tiene alergia al pelo de gato. Bien, perfecto. Pasa un tiempo y el nene va a visitar a su abuela y a quedarse en vacaciones en la casa de la abuela. Resulta que cuando el nene vuelve a tomar contacto con ese objeto de su separación, vuelve a brotarse. Por lo cual, o sea, se reactiva el conflicto. ¿Qué decisión tomó su mamá? No, te volvés a casa porque es el gato el que te produce la alergia. Seguíamos avanzando con la consulta y cuando en la consulta hacemos unas cuentitas, no quiero extenderme mucho en la explicación, pero que tienen que ver con edades, y le pregunto, ¿qué te pasó a los 14 años? Uf, me dice, mis 14 años fueron terribles, porque cuando yo tenía esa edad, mamá lo echa a papá de casa, porque descubre que papá tenía una vida paralela con otra mujer. Ajá. Me dice, sí, yo lo pasé tremendamente mal. Recordemos que simbológicamente en el cuerpo la cabeza representa a papá, entonces yo lo pasé terrible. Fue tremendo. Y entonces ahí sale una frase, me dice, mi mamá me dijo, tu papá, que se vaya a vivir de una vez por todas con ese gato, y nos deje tranquilos. Bueno, ahí es donde aparece la eczema en la cabeza, ¿sí? Siempre consultando alergistas, siempre con cremas, siempre con corticoides, así se fue desenvolviendo toda su vida. Viendo que nada le daba resultado. Y cuando llega a mí, que llega con el brote, mostrándome el eczema, y entonces tratamos de ver qué fue lo último que pasó en tu vida. No, me dice, yo ahora estoy muy bien porque pude independizarme de un trabajo que yo tenía y poner mi propio local. ¿Y qué pasó nuevo en tu vida? Bueno, y acá se van a reír de esto, pero uno de sus amigos, para la inauguración del local, le regaló un gatito chino, esos gatitos chinos dorados que mueven la manito así dicen que es para atraer los clientes. Inmediatamente que apareció ese gatito de plástico en escena, él volvió a brotarse. Apareció la eczema en los brazos. Bueno, conclusión es que creo que en un par de consultas que tuvimos, sus manifestaciones alérgicas desaparecieron absolutamente de su vida. Nunca más tuvo que tomar un corticoide, nunca más tuvo que usar una pomada. Entonces, entendamos, no es el alergeno. Acá a veces como estamos en un tiempo de contradicciones, en un mundo de incoherencias, hay diferentes terapeutas
yo no quiero hablar de otros terapeutas, de verdad, ¿no? Que por un lado se dicen ser muy, muy hamerianos y muy biológicos, y de pronto aparecen publicaciones sobre cómo curar las alergias ingiriendo 2 kilos de naranjas por día. A ver, primero que ¿quién puede comer 2 kilos de naranja por día? Es una pregunta, ¿no? Porque terminamos escupiendo naranja hasta por las orejas, ¿no? Que está muy bien la vitamina C como parte de nuestra alimentación. Es decir, hagámonos cargo, nosotros elegimos una alimentación sana. ¿Por qué? Porque nos hace bien, simplemente por eso. Entonces, ¿pero quién tolera 2 kilos de naranja por día? ¿No? Y entonces acá vuelvo a la pregunta. ¿Comer 2 kilos de naranja por día te evita el choque biológico? Evidentemente. Ni siquiera tendría que responderlo, ¿no es cierto? Entonces, ante tanta incoherencia, vamos a poner un poco de coherencia para poner en claro las cosas, ¿sí? Mi intención es que ustedes sepan para poder tener soberanía y libertad sobre su propia salud y no ser dependientes. Y en esto de no ser dependientes, quiero cerrar, acá lo estoy buscando, denme un segundito, y quiero cerrar con palabras del doctor Hammer. Sí, palabras escritas por él, por eso se las voy a leer textuales. En un párrafo él dice, por el contrario, se dedican miles de millones, hay que decir que deshonestamente, esperen que se me fue, que deshonestamente para empresas sin sentido de la medicina clásica, solo porque muchas personas tienen intereses en que todo se quede como estaba. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pobres pacientes. Cuando hablamos de compasión no hablamos de lástima, hablamos de tener una mirada compasiva hacia el otro, y eso es lo que hacemos en la consulta, tener una mirada compasiva, tener empatía, ponernos en los zapatos del otro, eso es lo que hacemos los terapeutas. Los terapeutas que somos coherentes, reales y genuinos, ¿sí? Y ir llevando de la mano a cada uno de los consultantes a tener una total soberanía y libertad y decisiones sobre su propia salud. Bueno, con esto me despido. Espero que les haya sido útil, creo que sí. Dejemos de creer en todo lo que escuchamos y en todo lo que vemos y empecemos a mirar un poquito más en profundidad, porque atrás de lo que hay en apariencia hay mucho más. Y, y como está en ese posteo que yo hice donde habla del doctor Bellan versus Pasteur, quiero que entiendan que 10.000 mentiras, 10.000 mentiras pueden tapar una verdad. ¿Y cómo tapamos una verdad? Empezando a crear relatos, 10.000 relatos mentirosos, para que no puedan llegar a ella. Bueno, llegar a la verdad no solo es el derecho que cada uno de ustedes tiene, llegar a la verdad es el deber responsable que cada uno de ustedes tiene. Y cuando hablamos de responsabilidad, la palabra responsabilidad también está muy mal entendida. Nos hicieron creer que ser responsables es trabajar mucho, estudiar mucho, cumplir con todo, llegar a horario. Creemos que responsabilidad es eso.
y en absoluto. La etimología de la palabra responsable viene de responsa, ¿sí? Responsa quiere decir respuesta. Entonces, responsabilidad es la habilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de dar respuesta a las diferentes situaciones que se van presentando en nuestras vidas. Así que los dejo con esto y les mando un abrazo enorme y prontito voy a estar subiendo un nuevo video. Tengo muchas ganas de hacer un video sobre las 5 leyes biológicas explicadas de una manera directa, simple, porque la verdad es directa y es simple para que lleguen a cada uno de ustedes. Un abrazo enorme y muchas gracias.